Muy buen día tengan todos ustedes, transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com, diagonal Radio Webs y Facebook Comunicación Radio Webs. Les damos la mejor de las bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Yasmín Rodríguez les saluda en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos. Y bueno, hoy es jueves 11 de febrero. Y bueno, hoy toca el turno a la agenda mediática. Bueno, para ello está nuestra compañera periodista, maestra Gladys Navarro, que nos va a platicar acerca de lo más relevante de la semana, pero previo a eso les platico brevemente que hoy 11 de febrero, se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que bueno, un destacado papel que se ha estado buscando, figurando, y bueno, hoy toca este tema y esperemos que algunas noticias relevantes que se estén informando en el día a través de la señal del 1180, a través de Facebook, les sea de su agrado y bueno, conocer un poquito más de la historia de las mujeres científicas. Y bueno, ya empezamos aquí con nuestra compañera Gladys Navarro. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yasmín, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio WAPS y desde luego a la producción. Y bueno, gracias a la institución que andamos por aquí, incluso en pandemia, pero con mucho gusto de comentar algo de las noticias, que hay un montón de información que se ha generado en estos días. Pero en este momento, pues digamos, para este jueves elegimos algunos de los temas que creo yo muy relevantes y también que han causado alguna polémica. Por ejemplo, está el asunto de la iniciativa de ley propuesta por el senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Tenemos también, antes de llegar a eso, creo que es importante y creo que se ha estado cobrando, digamos, más relevancia en todos los medios de comunicación, el avance en el tema de las autorizaciones de las vacunas, las autorizaciones de emergencia de parte de la COFEPRIS para las vacunas contra COVID-19. Y también está el tema en el contexto electoral, el asunto de los organismos electorales y cómo han sido insistentes en el llamado y también incluso ya en recursos iniciados para que los funcionarios pues acaten la legislación y se abstengan de hacer actos que la violenten. Entonces tenemos esos tres temas, esperemos que nos alcance este rato que estamos aquí para platicar. Así es el tiempo. Entonces, pues primero en el caso de las vacunas, creo que más o menos si le hemos dado seguimiento, pues creo que son buenas noticias en el sentido de que ya México tiene 5 vacunas autorizadas. Recientemente, o lo más, digamos, reciente que tenemos es el día de ayer, se autorizaron las vacunas chinas, CanSino y Sinovac, y es interesante, bueno, conocer que, por ejemplo, en el caso de la vacuna CanSino, se van a envasar en Querétaro, ¿sí? Están llegando ya, bueno, ya llegaron 2 millones de dosis, así es, y de CanSino, pues 1 millón de dosis también, perdón, de Sinovac. Así es que ya también en el caso de Pfizer se está retomando, digamos, el recibo, las vacunas porque se habían interrumpido por allí. Entonces también está AstraZeneca, así es que tenemos ya 5 vacunas en México para reiniciar el programa de vacunación, que bueno, tenemos creo que 3 semanas sin, perdón, sin continuarlo. Así es que creo que son buenas noticias, sobre todo para los adultos mayores, porque están en esta etapa, digamos, les corresponde a ellos, mayores de 60 años. Desde luego iniciar un poquito más todavía con los más mayores de 65. Y bueno, estamos hablando ya de una disponibilidad del gobierno mexicano de millones de dosis y que empezarán ya en las próximas semanas a ser aplicadas. Esto, como lo hemos comentado en otros momentos, pues creo que es importante que la ciudadanía tenga certeza de que, bueno, México está avanzando también en eso, no solamente que conozcamos todos los días, pues, este panorama tan lamentable, ¿no? De ya estamos cercanos a los 170,000 fallecidos
muy lamentables muertes todas, y en Baja California Sur más de 1,100 fallecimientos llevamos en lo que va de la pandemia. Entonces, el tema de que estemos avanzando en la disponibilidad de vacunas, pues creo que es importante y ha cobrado relevancia sin duda en todas las portadas de los periódicos. Por supuesto que los medios de comunicación, pues tenemos un mosaico de tanto de información como de opiniones diversas en torno a la vacuna. Todavía creo que hay muchas opiniones cuestionando, digamos, la efectividad, que si algunas son más efectivas que otras. Por ejemplo, esta China se habla de la efectividad menor que la de vacuna Pfizer-BioNTech, alrededor de un 90%. Sin embargo, bueno, estamos hablando de efectividades importantísimas y también que se requiere, por ejemplo, en el caso de la vacuna china de CanSino, solamente una dosis. Entonces, creo que eso es relevante, a diferencia de la vacuna Pfizer. Y, bueno, pues, como decía, hay muchísima información al respecto y también todavía creo que a partir de este manejo de información y a veces también de desinformación, se puede estar generando una percepción incluso en muchos ciudadanos todavía de temor, ¿no? O de tener ciertas reservas a la aplicación de la vacuna. Y yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para presentar información objetiva, confiable, que genere, digamos, sí, a lo mejor polémica, puntos de vista encontrados, pero no desinformación. De tal manera que creo que tenemos todos y todas quienes estamos en medios de comunicación, pues eso, sobre todo si hay liderazgos fuertes o consolidados, como conocemos las voces en la radio, ¿sí? En la televisión, pues que se coadyuve con información sustentada para que la ciudadanía pues tome las mejores decisiones. A nadie se le va a obligar a vacunarse. Incluso este programa de las llamadas o digamos del sondeo de parte del gobierno federal es para conocer la disponibilidad de los ciudadanos, si están en disponibilidad, si desean recibir la vacuna. Sin duda me parece que es fundamental que así se decida. Es una opinión, pero hoy por hoy lo hemos comentado en otras ocasiones. Incluso hay gente que ha decidido no ponerse la vacuna, por ejemplo, contra la influenza, o que en algún momento tuvo por allí no sé si reacción o no sé si asociado, pero digamos que muchos ciudadanos ubican que después de aplicarse la vacuna contra la influenza, tuvieron una infección importantísima, ¿no? Se sintieron muy mal y eso les generó temor y, bueno, es comprensible, pero pues yo creo que cada quien tiene sus propias experiencias, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, siempre me la he puesto, creo que un año se me pasó y al contrario, sí tuve muchas infecciones fuertes, así es que sí, yo en cuanto aparece la vacuna de la influenza, ahí voy y me formo para que me vacunen. Entonces, bueno, este tema, el tema de la disponibilidad de vacunas, el tema de que México ya cuenta con 5 vacunas aprobadas, no se va a poder elegir cuál quiero. Yo no quiero la china, yo quiero la rusa, ¿no? Digo, creo que es importante, ¿no? Que hagamos esa valoración, que nos informemos y con tranquilidad, con la ciencia, formemos nuestra opinión basada en la información científica. Y para eso de verdad que necesitamos mucho de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y bueno, pues también cada ciudadano pues está en la libertad de justamente saber con quién se informa, a través de qué medios de comunicación o redes sociales, ¿no? Y ahí está ahí el debate también sobre la regulación a las redes sociales. Yo quisiera nada más, antes de pasar justamente a este otro tema, en el caso de, digamos, el panorama de Baja California Sur, hay que recordar que todos los martes el gobierno federal presenta en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, pues un balance de cómo vamos en materia de la pandemia por cada entidad. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues presenta este avance por entidad. Afortunadamente, lo que han señalado es que en 24 entidades, pues se advierte, digamos, una estabilidad y en algunos casos una mejoría, ¿no? No que se hubiera agravado. Por supuesto que seguimos observando un panorama complejo, a pesar de todo. Sin embargo, pues digamos,
es mejor que hace algunas otras semanas. Y pongo el caso de Baja California Sur, no sé si te tocó por ahí escuchar también o revisar esta información. En breve, lo que presentaban en el panorama de este martes de Baja California Sur era que teníamos una semana en el monitoreo, obviamente que se realiza todos los días, ya se advertía una semana de una cierta estabilidad en el aumento de contagio. Veníamos registrando contagios de hasta un fin de semana 24 casos, por ejemplo, de nuevos contagios, fallecimientos de más de una decena diarios, incluso, muy lamentables muertes todas. Entonces, a nivel federal, lo que escuchábamos, lo que nos informaban era que se había registrado durante una semana una cierta meseta de estabilidad. Sin embargo, es muy pronto todavía, subrayaba el doctor Hugo López-Gatell, pues para confiarnos y para asegurar que esta estabilidad se mantenga. Entonces, hay que recordar que los días viernes o los días martes también el gobierno estatal nos presenta el informe local, mucho más detallado, desde luego, en términos también de disponibilidad hospitalaria, de insumos, de comorbilidades, cómo vamos por municipios, etcétera. Y bueno, esperemos también que la información que se nos presente el día de mañana, si esto es así, pues nos dé un poco más de tranquilidad. Sin embargo, siempre que hablamos de que estamos un poco, digamos, frenando el nivel, la velocidad de aumento de contagios, no sé si pasa que muchos ciudadanos se confían, ciudadanos o ciudadanas se confían y entonces empiezan también como a relajar las medidas. Ojalá que no sea el caso, porque necesitamos pues ir retomando cada vez más el ritmo de nuestra normalidad, entre comillas, que ya no sabemos qué vamos a ver, ya sabemos que no podemos regresar a la normalidad acostumbrada, pero sí necesitamos, quienes desde luego hemos seguido trabajando con algunas modificaciones, pues volver a hacer modificaciones para retomar algunas otras actividades. Desde luego los comerciantes se han visto severamente afectados, los pequeños, sobre todo micro y pequeños comerciantes. Viene, por ejemplo, el día 14 de febrero, ¿sí? Que el Día del Amor y la Amistad, pasó el Super Bowl, observamos, en mi muro estaba inundado de muchos contactos y conocidos, pues sí, festejando o pasando ese rato agradable de entretenimiento, aunque a algunos creo que no les gustó el medio tiempo, el espectáculo por ahí de medio tiempo. Creo que leí mucho, no es como mi línea de atención, ni los deportes, ni el espectáculo, pero bueno, algo escuché. Sin embargo, lo que sí me preocupa es que vimos reuniones, pues sí, vimos gente que se reunió a ver el Super Bowl, entonces, y más de 2 personas, ¿sí? Es decir, una decena de personas reunidas en un lugar. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que se tienen que seguir cuidando y como digo, viene el 14 de febrero, nuestras autoridades también locales han sido reiterativas de pedirle a la ciudadanía que extreme precauciones, justamente. A nivel federal decían también que la hospitalización, pues digamos, pero tenemos una semana apenas, se había medianamente estabilizado, porque veníamos con un incremento acelerado de hospitalizaciones, sin que hayamos tenido todavía digamos, un nivel crítico o grave, pero está sucediendo algo y seguramente tú has visto también denuncias ciudadanas en redes sociales justamente con independencia o digamos con todas las reservas de las denuncias ciudadanas, porque también sabemos que hay se presta para muchas falsedades, lo que leemos digamos, el espacio de las redes sociales, se presta también para mucho abuso y desinformación. Sin embargo, yo sí he comprobado denuncias ciudadanas de cómo están tan saturados los hospitales, sobre todo por la atención, es decir, no porque falten camas, todavía hay, tampoco es que estamos para aventar camas de hospitales, ¿no? Pero las manos que nos atienden siguen siendo las mismas, el personal sigue siendo el mismo y ahí es donde está complicado el tema porque se están tardando mucho y es comprensible en atender a otros pacientes con otros padecimientos, incluso con urgencias. El día de ayer yo incluso un comentario, un testimonio de una compañera reportera que decía que un familiar
su abuelita tenía, creo que desde la mañana, unas 8 horas, esperando una atención para la revisión de una fractura. Tuvieron que hacerle estudios de manera privada y bueno, eso es en el ISSSTE Conchalito y no la habían atendido. Entonces, de algún modo, claro, entiendo, o sea, cómo el recurso humano se está destinando al tema prioritario que es salvar las vidas que están contagiadas hospitalizadas por COVID, pero también hay otros temas también importantísimos de atender, gente con necesidades, con padecimientos, con dolor, que se encuentra en las salas de espera. Entonces, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que puede seguir sucediendo si no, si seguimos relajando las medidas, si no atendemos las disposiciones de distanciamiento, sobre todo, de mucha precaución y del uso del cubrebocas, que es tan fundamental, aunque muchos no se lo quieran poner. Es importantísimo. Se puede evitar un contagio y sobre todo con la distancia también, tuvimos conocimiento, por ejemplo, y lo han hecho público, de compañeros también comunicadores que salieron positivos a COVID. Obviamente estaban trabajando en campo, pero con cubrebocas y con distanciamiento, y creo que hasta el momento no ha habido otros contagios, pues, ¿no? Mayores, digamos, recientes. Entonces, porque se toman las medidas. Entonces, es fundamental que la ciudadanía atienda eso. Y muy lamentablemente, si no ocurre, pues vamos a seguir observando cómo el recurso humano que hay poco, un reconocimiento desde luego a todos los doctores, las doctoras, enfermeros y enfermeras que están al pendiente, todo el personal médico que está al pendiente de la atención de las áreas COVID, pero desde luego que hay muchísimas otras personas enfermos que están solicitando atención y que se hace en ello. Incluso también hay otro problema vinculado a esto mismo de la disposición de recursos. En el caso de Los Cabos, por ejemplo, decían las autoridades de protección civil que están tardando mucho, no en la atención de las emergencias, de la urgencia, por ejemplo, frente a un choque, personas lesionadas, sino también en la atención ya de estas urgencias, de traumatismos importantes también. Entonces, todos estos temas digamos, son las repercusiones del alto número de contagios. Entonces, si está en nuestras manos, pues, poder reducir un poco, pues eso se tiene que seguir haciendo. Y bueno, eso es, desde luego, el tema que prevalece en los medios de comunicación, que es tema de agenda, la vacuna, el avance de la disposición y bueno, ya en las siguientes semanas de la vacunación también. Y a propósito, ahorita que les decía del asunto de las redes sociales, pues podemos pasar al siguiente tema, es esta polémica iniciativa del senador Ricardo Monreal, senador por Morena, con el propósito de regular mucho del contenido que aparece en redes sociales. Esta iniciativa la están asociando, digamos, la presentación, sobre todo a raíz de también otra polémica que se generó, que seguramente ubicarás muy bien, que es en el contexto de la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y cuando sucedió toda esta situación tan lamentable en el Capitolio, donde pues hubo violencia, ¿no? Irrumpieron ciudadanos simpatizantes de Donald Trump. Por primera vez vimos pues un Capitolio tomado, hubo quien incluso hablaba de un posible golpe de Estado, en fin. Pero en ese momento, por los mensajes agresivos de Donald Trump, pues se suspendieron sus tweets. Ya ves que él muy acostumbrado siempre a dar unos polémicos mensajes vía redes sociales, pues Twitter censuró esos mensajes que consideraban alentaban al odio e incluso podían ser riesgos, podían conducir a la violencia. Bueno, pues allí se generó también un debate de hasta dónde las redes sociales pueden limitarnos. Bueno, este mismo debate ahora lo traen a México y el senador Monreal pues está diciendo que están advirtiendo muchos riesgos de un mal uso de las redes sociales. Aquí, bueno, este tema tiene aquí por lo menos 2 días siendo portada.
¿sí? Es decir, está presente, muy presente en la agenda, muy probablemente siga. Sin embargo, lo más reciente, ahorita, aunque vayamos a profundizar sobre eso, es que derivado de la polémica de regular o del intento de regular las redes sociales a través de una iniciativa, de una reforma de ley, obviamente hubieron voces a favor y en contra, y el senador dijo, bueno, vamos a esperarnos 3 meses, no le vamos a seguir impulsando, vamos a abrir al debate, vamos a abrir a las reflexiones, a organizaciones, colectivos y todos los que quieran tomar sus voces. Y bueno, ahí va a estar, yo creo que va a calmarse un poco, pero aquí qué es lo que por lo menos yo observo desde también el análisis de la comunicación. Sí, desde luego, las redes sociales son pues digamos, una herramienta fundamental para comunicarnos hoy por hoy. Además, una herramienta o muchas herramientas, porque hay distintas plataformas, múltiples plataformas, herramientas libres, es decir, que nos permiten, dentro de todo, con libertad, el que podamos expresarnos, ¿no? Cada vez más también las empresas establecen sus filtros, incluso hay bloqueos de cuentas, buscan justamente como por ejemplo en el caso del expresidente Donald Trump, pues bueno, incluso se le censuró, ¿sí? Se le bloqueó su cuenta. Sin embargo, también es cierto que justamente esta libertad o estas libertades que se nos permiten, conceden en las redes sociales, pues hay quienes hacen de verdad muy mal uso de ellas. Y se generan perfiles falsos, bots, se generan campañas de odio, se genera desinformación, se generan canales, supuestos canales entre comillas de noticias. Ahora hemos visto cómo abundan los youtubers, blogueros y todo, con todo respeto a quienes realizan desde esas plataformas un ejercicio responsable. Qué bueno que existan nuevos formatos para presentación de contenido, sí, pero se tienen que utilizar de manera responsable, considerando el contexto, considerando a la sociedad a la que se dirigen, y desde luego considerando algo fundamental, que es evitar la desinformación. Es decir, opinar sí, pero evitar de verdad la desinformación, porque es muy fácil que una persona que tenga acceso a un cierto contenido que le parece agradable, acorde, coherente o chusco o interesante, si no tiene las herramientas para hacer un análisis de fondo de este contenido e identificar que puede ser falso, por ejemplo, una noticia, una fake news, como llamamos, es muy sencillo que se comparta, y por eso luego tenemos anécdotas en tono de broma de los grupos familiares, del tío o la tía que ya compartió una vez algo que se ha compartido cientos de miles de veces y resulta que es una falsedad, ¿sí? Es una noticia falsa de que la vacuna generó una deformación en tal niño o adulto y tal, por decir algo, ¿no? El tema de la vacuna. O si recuerdas, ha habido casos de la camioneta negra que está fuera de una institución y ya se llevó a 5 niños y después los llevó allá y entonces se van compartiendo y compartiendo información falsa, porque es natural también que muchos ciudadanos, pues vamos, no todos nos dedicamos al análisis de la comunicación, ni a tratar de generar o entender también contenido y cómo se maneja. Entonces, un ciudadano que ve un título que le puede llamar la atención o que le genera miedo, que le genera frustración o que le genera empatía, pues lo va a compartir y muchas veces sin leer o encontrar esas características que muchos encontramos de incongruencia, ¿no? O de desinformación. Entonces, por supuesto que hay un contexto muy peligroso en el uso de las redes sociales. Claro que sí, eso no lo acaba de descubrir el senador Ricardo Monreal, eso ha estado presente desde que se empezaron a utilizar. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo son un factor o han sido un factor fundamental en el contexto político, electoral, para inclinar incluso balanzas o para generar campañas. En muchos casos, campañas de odio, campañas agresivas, campañas de desinformación, como grupos de intereses pues utilizan a las redes sociales a su conveniencia. Entonces, me parece que sí,
hay un contexto que nos preocupa del mal uso que se le da a las herramientas, también como nos ha preocupado por décadas el mal uso que se le da a los medios tradicionales, hay que decirlo, a la televisión, a las radios, a todos los medios tradicionales también, por donde recibimos contenido o información, en muchos de los casos también tergiversada, que desorienta, que desinforma, parcial, ¿sí? No neutra, etcétera. Lo mismo está ocurriendo en redes sociales. El asunto es el alcance también y las diferentes posibilidades que nos brindan las redes sociales. Es decir, reitero, no podemos negar que sí estamos en un momento crítico o importante para reflexionar sobre el uso que le damos a las redes sociales. Sin embargo, y esto lo comparto como una reflexión y desde como profesora, desde luego, y como comunicadora, hablar de una regulación también es algo muy delicado, precisamente por la libertad, porque si entendemos que los medios tradicionales históricamente han acompañado en muchos de los casos, desde luego, a el poder, han estado más cercanos al poder, más que a los ciudadanos y ciudadanas. Eso también hay que decirlo. Las redes sociales nos han permitido también generar nuevas posibilidades, nuevos medios de comunicación y en muchos de los casos ejercicios muy responsables, medios de comunicación que están creciendo en redes sociales de manera responsable. En América Latina, sobre todo en diversos encuentros que pude asistir en la Ciudad de México y conocí sobre esfuerzos, antes de la pandemia, desde luego, qué triste, conocí esfuerzos, muchos esfuerzos de iniciativas de medios independientes cuyo crecimiento ha sido posible a través de las redes sociales por los bajos costos que implica. Por supuesto que implica un costo importante y un trabajo superior. Se está haciendo periodismo independiente, periodismo muy importante desde redes sociales o aprovechando la internet. Sin embargo, por supuesto que hay quienes, como decía, le están dando un mal uso. Entonces, me parece que entrar también a revisar el tema de la regulación puede generar o puede abrir la puerta también a la censura y a cerrar posibilidades de crecimiento de nuevas ofertas en medios de comunicación o de ciudadanos y ciudadanas que de manera sí responsable quieren hacer un mejor uso de las redes sociales. No sé si me explico, ojalá que sí, para mi audiencia, para nuestra audiencia. Hay un panorama así complejo, pero también es compleja la pretensión de legislar. Sin duda, hay quizá elementos o sustento para pensar en una legislación. El asunto son, me parece, Yasmín, los cómo. ¿Cómo se podría legislar sin afectar el derecho que tenemos las audiencias y las y los ciudadanos a podernos expresar con libertad y a poder utilizar estos canales? Y creo que ahí es donde ha estado la polémica. Muchos liderazgos están hablando de que esta reforma, esta iniciativa de reforma, pues tiene claroscuros. Sin duda, puede atender digamos, de origen, un problema como es la desinformación, pero también, así planteada como viene, pues genera riesgos también de censura. Deja, por ejemplo, en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que sea el órgano rector, que revise todo. Entonces, podemos seguir abordando, profundizando sobre uno a uno de la iniciativa, pero mi punto es, este tema está en la agenda, es fundamental, sí, porque pudiera atender el asunto de la desinformación, pero ha generado muchísima polémica porque ahora pareciera que nos están restringiendo de más. Eso es lo que han advertido los organismos especializados en libertad de expresión, en acceso a la información, colectivos y organismos especializados en usuarios de Internet. Advierten que se podrían estar, digamos, atentando contra la libertad de expresión también. Prevén multas, por ejemplo, incluso también
aunque dicen son multas si se acreditaran violaciones a la libertad de expresión. En fin, puede ser que el origen sea, digamos, las motivaciones tengan cierta lógica, congruencia, coherencia con lo que estamos observando, ¿no? Y puedan ser medianamente positivas. Pero el ya aterrizarlas, allí es donde se están advirtiendo complejidades. Y creo que sí tenemos que atender esta iniciativa de reforma con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Y bueno, yo soy de verdad ya francamente de la idea de que frente a las complejidades también que históricamente hemos enfrentado para acceder a los medios tradicionales, si Internet nos brinda la libertad, yo, Gladys Navarro, ¿no? Personalmente creo que no tiene que regularse, a pesar de que existan estos riesgos de desinformación y tal. Yo creo que tenemos que apostarle también como universitaria, tenemos que apostarle a una pedagogía, a una nueva pedagogía para el uso de Internet, el uso de las redes sociales. Y creo que desde la educación mucho podemos empezar a hacer. Ya los planes y programas de estudios deben de incluir una pedagogía digital para que desde los niños, desde las edades más cortas, empiece a trabajar en el uso responsable de las redes sociales. Y creo que esa podría ser una ruta. También, claro, de largo alcance, porque no vamos a cambiar generaciones de la noche a la mañana para que hagan un uso más responsable de las redes sociales, pero me parece que esa tiene que ser una ruta importante la educación. ¿Cómo Claro, ves? no, no, es que los dos temas que has platicado no son alarmantes, importantes y nos tienen en incertidumbre, ¿no? Por el momento el tema de las redes sociales pues queda en espera, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? Ver pues más ideas, al buscar también la retroalimentación de los usuarios y demás, es lo que creo que estaban proponiendo, pero también pudiéramos pensar en qué sucede en otros países, ¿no? Cómo es que están regulando también a las redes sociales, ¿no? Hasta dónde ha llegado el punto de a quienes, más bien, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como usuario para compartir material al momento de comentar y demás, y también hasta dónde llega nuestra libertad de expresión, ¿no? Yo también apoyo esa parte, ¿no? Bueno, si comento esto o el otro, más bien hasta dónde llegamos, pero también otro punto es se pudieran generar mecanismos, ¿no? Ya me quiero adelantar, pero hasta pudiéramos ver la parte de generar mecanismos en los cuales se pudieran llevar o pensar que en el tema de la desinformación, cómo nos tocaría, pues si bien creo que vi que era muchísimo el dinero, ¿no? El que pretenden si tú estás publicando tus fake news o estás hablando mal de una persona, ¿no? Entonces, hasta dónde llega esa parte. Entonces, yo también considero el regular a las redes sociales, pues es un paquete muy grande. No sé si se pueda lograr porque todos estamos inmersos y más en pandemia, estamos tratando de llevar nuestras vidas también en esta parte, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde o qué debemos de publicar, ¿no? Nadie nos dice qué, igual comentas esa parte. Muchas veces solo leemos el encabezado, ¿no? Y con el encabezado nos dejamos llevar, dices tú, esto pasó y lo compartes, como dices tú, como ciudadana, como usuario, sin tal vez leer o tener bases de que tú crees que tal vez en toda la nota es eso lo que trata la nota, pues no la información que tú quieres generar. Entonces sí es un poco complicado y más en el momento que estamos viviendo. La tecnología ya estaba, se aceleró exacerbadamente, ¿no? En esta parte de la pandemia. Entonces habrá que repensar hasta dónde nos lleva toda esta parte. No lo sé, son diferentes ideas, son diferentes posturas y creo que de antemano la reflexión, como comentas, es lo mejor, ¿no? Sí, claro, es tiempo para ello. No pueden sacarse este tipo de iniciativas al vapor. Ya el presidente, que incluso ha hecho un gran uso desde hace varios años y que les llama hasta benditas redes sociales, el presidente de la República ya se pronunció en contra de la iniciativa, ¿no? Y bueno, eso también forma parte del debate y de la agenda mediática. Comentabas algo sumamente importante que no me gustaría dejarlo pasar ya casi para finalizar. Ay, se agotando el tiempo, es cierto. Casi, No lo es dices. el tema de la libertad. Sí,
yo soy defensora de la libertad, pero también la libertad implica responsabilidad y la libertad tiene límites. Es decir, en el momento en el que yo transgredo esos límites y estoy afectando a terceros con el uso de mis derechos, pues desde luego eso es un foco rojo. Y eso es lo que está ocurriendo. Con el pretexto de la libertad, lo pongo con toda responsabilidad, lo digo, hacemos en muchas ocasiones, muchos ciudadanos hacen mal uso de las redes para denostar, para burlarse, para desprestigiar, para generar desinformación, para acusar, incluso casi para sentenciar, porque hemos escuchado noticias en donde se acusa a alguna persona, a algún hombre, a alguna mujer de algún delito, incluso desde las redes sociales, y la gente, mucha gente lo valida. De Ya repente esa regresé. energía, eso pasa por el tema, yo creo, muy intencional. Ya estamos aquí, disculpa, sí, Exactamente. detalle. Pero ya básicamente estábamos concluyendo el tema de las redes sociales y decía, no me gustaría, tenía pensado un último tema, estamos sobre tiempo ya, pero es breve y digamos nos permitirá seguirlo abordando la próxima semana. Y estamos en el periodo de intercampañas, digamos, para que en el periodo en donde se están definiendo las candidaturas de los partidos políticos, que van a contender a los distintos cargos y por supuesto que hay jaloneos internos entre ellos y deben de ponerse de acuerdo, de dialogar y de definir. Los que van a respetar, pues que respeten y los que no quieren, pues se van a ir. Así estamos observando cómo se está desarrollando el proceso. Pero algo interesante es digamos, el llamado reiterado que han estado haciendo autoridades, porque en este proceso muchos funcionarios y funcionarias están violentando la ley que nos habla, la ley electoral, que nos advierte de la necesidad y de que debe prevalecer la equidad en la contienda, debe prevalecer el principio de neutralidad. Y en general los funcionarios y funcionarias deben de respetarlo y deben de evitar hacer, digamos, actos que generen ventaja de unos candidatos sobre otros. Y lo que observamos es que a lo largo y ancho del país, en distintos niveles de gobierno, muchos funcionarios están haciendo un mal uso de los recursos públicos para promocionar su imagen o para respaldar a un candidato del partido al que pertenece. Está ocurriendo a lo largo y ancho. Y también tuvimos ya el caso en Baja California Sur, el consejero electoral Ciro Murayama hizo un llamado desde sus redes sociales a que el mandatario estatal revisara su actuación porque se difundió un video
en redes sociales, en una transmisión al cierre de campaña del candidato a la gobernatura, Francisco Pelayo Covarrubias, en donde el gobernador mostraba su apoyo. Y el consejero nacional electoral publicó un tuit en donde señalaba, digamos, una advertencia: ojo, el gobernador con esta actuación está violentando el principio de neutralidad. Ya el organismo electoral local ya lo había iniciado, digamos, apenas lo conocimos, algo que se conoce como un procedimiento especial sancionador. Se tiene que revisar, desde luego, se tiene que analizar, se envía al Tribunal Estatal Electoral y esta instancia, el tribunal, es el que define si en efecto el gobernador incurrió en esto o no. Sin embargo, ya el consejero, desde su perspectiva, y bueno, su cargo también, pues ya nos estaba advirtiendo de si una presunta violación. Esto no ha sido el único caso, obviamente llama mucho la atención porque estamos hablando del gobernador y el gobernador es la máxima autoridad en la entidad y tiene que garantizar también una contienda apegada a los principios de neutralidad, de equidad, de imparcialidad, y tiene que poner el ejemplo, pero lo estamos viendo en todos los partidos, de todos los colores, en todos los niveles, y me parece que las y los ciudadanos tenemos el derecho y debemos de exigir que los organismos electorales atiendan justamente todo el proceso y que se inicien de oficio todos los procedimientos especiales sancionadores a que haya lugar, porque me parece muy lamentable que muchos funcionarios y funcionarias estén de verdad en una flagrante violación a los preceptos electorales, a la ley electoral, y que estén utilizando incluso recursos públicos. Presumiblemente se utilizan recursos públicos para obtener una ventaja. Vemos videos, vemos acciones, cómo se comparten, etcétera. Entonces, creo que estamos en un momento importante para que los organismos electorales pues den muestras de que son un órgano imparcial y que va a buscar justamente la equidad en la contienda. Nos merecemos esto. Qué triste que se tenga que llegar al regaño, vamos a llamarle así, de parte de los órganos electorales a los funcionarios y funcionarias, cuando tendrían que desarrollar un ejercicio de responsabilidad, o sea, atender por simple responsabilidad, por congruencia, por ética, lo que marca la ley, que lo saben. No creo que la desconozcan. Sin embargo, bueno, pues parece que solamente por la vía de las denuncias, vamos a ver. Y este es un tema que va a seguir dando de qué hablar durante todo el proceso y que está presente desde luego en la agenda mediática. Exactamente, y bueno, prevalecer, ¿no?, el principio de equidad en la contienda, como comentas muy bien. Bueno, terminamos. Ya terminamos, aquí ya se nos agotó el espacio, el tiempo, y agradecemos su presencia. Agradecemos también a Juan Quintana en los controles técnicos, y bueno, aquí 11 de febrero finalizamos las transmisiones de Agenda 1180 AM, y bueno, sigue con la transmisión también de la parte musical, ¿no?, 1180, sigue el MixLR también, y bueno, sigamos adelante, ¿no? Recuerda, así como dice nuestro periodista Gladys Navarro, por favor, no se relaje, ¿no? Use su cubrebocas. Es más, hasta acaban de decir que es mejor que uses doble cubrebocas de tela y el que puedes usar normal, ¿no? Entonces, ajá, exactamente. Entonces, por favor, cuídense, no seamos más de la cifra, ¿no? Y usar nuestro gel antibacterial. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Gracias, maestra, por estar con nosotros.